En los albores de los años 20, en una Alemania convulsa y marcada por la posguerra, un Adolf Hitler aún desconocido teje las primeras hebras de su destino. En la secuela de la Primera Guerra Mundial, donde los vencidos se ven reducidos a un ejército de apenas 100.000 hombres, surgen grupos de mercenarios formados por exsoldados. El temor a caer en una guerra civil permea el país, y en ese escenario tumultuoso, un pequeño grupo del sur de Alemania adopta como su símbolo la esvástica y se autodenomina Partido Nacional Socialista de los Trabajadores Alemanes, naciendo en Múnich. En esa temprana etapa, Hitler, un exsoldado de 30 años y modesto empleado del ejército, aún no ocupa la posición de liderazgo en el partido. Es simplemente el miembro número 55. Veterano de las batallas de la Primera Guerra Mundial, con el rango de cabo simple, Hitler trasciende la mera venganza y se convierte en un líder rápido al hablar en las cervecerías de Múnich, denunciando las humillaciones infligidas a su país. En la sala trasera de una cervecería, el modesto rincón de una mesa se convierte en su primera oficina, donde escribe sus discursos. Aunque sus caminos son aún limitados, su destreza retórica le otorga liderazgo en el pequeño partido. En el otoño de 1922, al atraer la atención de una personalidad destacada, Hitler vislumbra la oportunidad de amplificar su mensaje. Al encontrar un candidato ideal, alguien rico y un héroe de guerra, siente una alegría genuina al pensar: esa es la propaganda que necesitamos. Es alguien que absolutamente debemos tener como miembro de nuestro partido. En ese contexto, se encontró con Hermann Göring. Göring, que había alcanzado renombre por sus habilidades en combate y liderazgo durante la Primera Guerra Mundial, se encontraba en una etapa de su vida en la que buscaba un nuevo propósito. El encuentro entre Hitler y Göring se produjo en un momento clave. Hitler, buscando líderes fuertes y carismáticos para unirse a su causa, vio en Göring el potencial para desempeñar un papel crucial en la expansión del partido. La conexión inicial entre ambos se estableció en reuniones políticas y sociales, donde compartieron visiones nacionalistas y preocupaciones sobre la situación de Alemania. Hitler, reconociendo la importancia de Göring en el ámbito militar, le ofreció un papel destacado dentro del partido, enfocándose en sus habilidades de liderazgo y en su capacidad para movilizar a las personas. La oferta incluía la oportunidad de dar forma a la política del partido desde dentro y ser una figura prominente en la revitalización de Alemania. 1933 – Consolidación del poder y roles clave. En 1933, Hitler ascendió al poder en Alemania. Tras su nombramiento como canciller el 30 de enero, Hitler implementó una serie de cambios políticos y administrativos para consolidar su posición y llevar a cabo su visión para el país. Para asegurar el control total, Hitler trabajó en estrecha colaboración con sus colaboradores más cercanos, distribuyendo funciones y responsabilidades clave. Uno de los movimientos más destacados fue la creación del Gabinete del Tercer Reich, en el que líderes del partido prominentes asumieron roles estratégicos. Hermann Göring, un aliado leal desde los primeros días del partido, fue designado ministro del Interior de Prusia. Su papel abarcaba la aplicación de políticas internas y la consolidación del control nacional socialista en la región más grande de Alemania. Joseph Goebbels asumió el papel de ministro de propaganda, desempeñando un papel crucial en la manipulación de la información y la creación de una narrativa que respaldara la ideología del partido. Heinrich Himmler, a cargo de las SS, y Rudolf Hess, secretario personal de Hitler, también desempeñaron roles significativos. Himmler supervisó las fuerzas paramilitares y las acciones de la Gestapo, mientras que Hess se convirtió en el adjunto del Führer, actuando como su secretario personal y enlace clave. Al asignar roles clave en el Tercer Reich, Hitler no solo distribuyó responsabilidades estratégicas, sino que también estableció un sistema cuidadosamente diseñado para asegurarse la lealtad inquebrantable de sus colaboradores. Con una combinación de astucia política y vínculos personales, Hitler cultivó relaciones basadas en la dependencia emocional y la gratitud. Esta táctica no solo garantizaba la eficacia en la ejecución de sus planes, sino que también sembraba la certeza de que sus colaboradores permanecerían fieles y nunca le traicionarían. Goebbels, el colaborador más fiel de Hitler. En la década de los años 20, Hitler confía a Joseph Goebbels
una misión delicada: convertir a los nacionalsocialistas en la principal fuerza política en la gran metrópoli de Berlín, apodada Berlín Rojo por su influencia comunista. Goebbels, motivado por su búsqueda de reconocimiento y gratitud hacia Hitler, acepta el desafío. La relación entre Goebbels y Hitler es compleja, marcada por una dependencia emocional. Goebbels, un hombre cojo con una vida previa de fracasos, encuentra en Hitler un líder carismático y superior. Su relación se vuelve casi romántica, y Goebbels anhela el reconocimiento y las palabras amables de Hitler. La vida de Goebbels estuvo marcada por la enfermedad y la discapacidad en la pierna, ocultándola con mentiras durante la Primera Guerra Mundial. Después de sueños frustrados de ser soldado y una carrera fallida como empleado de banco, solo Hitler da sentido a su vida. De empleado de banco a líder del partido, Goebbels encuentra un propósito en el movimiento liderado por Hitler. Al llegar a Berlín, Goebbels se enfrenta a la tarea de construir desde cero. Con solo 100 miembros activos y pequeñas oficinas, inicia la creación de un diario, el Angriff. Opta por una estrategia radical, avivando el odio y desafiando a los comunistas en su barrio. Las peleas violentas y detenciones masivas generan escándalo, alimentando la propaganda. En 1930, el asesinato de Horst Wessel, un joven activista nacionalsocialista, se convierte en una oportunidad para la demostración de fuerza de los nazis. Goebbels, lanzando aceite al fuego, provoca la pregunta sobre si merecía tal muerte. Hitler, impresionado, recompensa a Goebbels con el cargo de jefe de propaganda del partido. Así, la relación entre Hitler y Goebbels, basada en la gratitud y la búsqueda de reconocimiento, se fortalece en la violencia de Berlín Rojo. Goebbels, ahora al frente de la propaganda del partido, desempeñaría un papel vital en la manipulación de la información y la creación de la narrativa nacionalsocialista que se extendería por toda Alemania. El 13 de marzo de 1933, Hitler nombró a Goebbels ministro de propaganda del Reich, otorgándole un poder sin precedentes sobre la información y la narrativa que se difundía en el país. La relación personal entre Goebbels y Hitler fue compleja. Aunque Goebbels expresaba una devoción inquebrantable hacia el Führer, su lealtad se basaba en parte en su creencia de que Hitler encarnaba la visión nacionalsocialista que él mismo defendía. Goebbels, conocido por su aguda percepción y astucia política, comprendía que su influencia sobre la propaganda también le otorgaba una posición privilegiada dentro del régimen. Bormann, la mano derecha indomable de Hitler. 11 años más joven que Hitler, Bormann dejó los estudios para luchar en la Primera Guerra Mundial. Mientras que Hitler entró en servicio activo en las trincheras, Bormann eludió el frente. Tras la guerra, demostró su eficiencia como organizador al dirigir una explotación agrícola. Compartiendo con Hitler la humillación de una nación vencida, ambos forjaron vínculos a través de las cicatrices de un país derrotado y deshonrado. Se encontró una Alemania completamente abatida, no solo económicamente, sino también psicológica y moralmente. La gente, sobre todo los jóvenes, no tenían fe ni en su futuro ni en ellos mismos. Bormann sintió una atracción hacia el Freikorps, un grupo ultraderechista de sicarios cerca de su lugar de nacimiento en Halberstadt, Sajonia-Anhalt. En 1923, durante el intento de Hitler de tomar el poder con el Putsch de Múnich, Bormann participó en un oscuro asesinato de un joven maestro del Freikorps. Bormann lo acusó de traicionar la ideología de extrema derecha, aunque en realidad lo percibía como una amenaza, y ordenó su asesinato. En el juicio, Bormann afirmó que la paliza fue motivada políticamente y se le escapó de las manos, resultando en un año de prisión. Durante su encarcelamiento, Hitler también fue arrestado por motivos políticos, y ambos comenzaron a ser vistos como mártires de la derecha. Bormann aprovechó este tiempo para leer Mein Kampf, publicado en medio de la inestabilidad política de los años 20, con el objetivo de comprender mejor a Hitler, a quien admiraba como autor. Bormann expresó su fascinación por la combinación única de terquedad organizativa y liderazgo en una sola persona, considerándola la esencia que hace a un hombre grande. El 27 de febrero de 1927, Martin Bormann dio un paso crucial. Se unió al Partido Nacional Socialista con el objetivo de ascender y alcanzar el círculo íntimo de Hitler. Tras mudarse a Múnich, donde estaba la sede del partido,
Bormann se dedicó a congraciarse con los adeptos del partido en el Schelling Saloon. A pesar de obtener un trabajo administrativo de poca relevancia en la sede del partido, lo que le granjeó el desprecio de figuras prominentes como Heinrich Himmler, jefe de las recién creadas SS, Bormann ascendió en la jerarquía del partido. En 1928, al conocer a Hitler, impresionó al Führer con su diligencia y disposición para asumir responsabilidades adicionales. Rápidamente, Bormann tomó control del financiamiento del partido. El dinero cimentó el vínculo de dependencia mutua entre Bormann y su amo, Hitler. Con acceso a la caja y a los secretos financieros del Führer, Bormann desveló la verdad detrás de la imagen cultivada por Hitler de soledad y frugalidad. No tengo ni propiedades ni capital, no fumo ni bebo, como en restaurantes modestísimos. Bormann sabía que esta afirmación no era del todo cierta, ya que Hitler disfrutaba de la buena vida y vivía en un piso de alquiler en la mejor zona de Múnich. Más adelante, Bormann utilizaría fondos del partido para comprar todo el edificio. Los nacionalsocialistas estaban acumulando riqueza a través de sus 8 millones de militantes que pagaban un marco mensual. En los momentos de mayor auge, el partido tenía ingresos equivalentes a unos 400 millones de euros actuales. Bormann, hábil en la recaudación, gestionó los derechos derivados de Mein Kampf y cobró derechos por el uso de la imagen de Hitler en sellos de correos. En 1933, Hitler designó a Bormann como jefe de gabinete de Rudolf Hess, su lugarteniente. Todos sabían que Hess no apreciaba las formalidades administrativas, como señaló el líder de las juventudes hitlerianas, años después. Hess debía asistir a todas las reuniones de Hitler con los líderes del partido, pero pronto delegó esta responsabilidad en Bormann. Este manejaba los asuntos que requerían la atención de Hitler con más diligencia que Hess, quien era inconstante y lento. Bormann se aseguró de registrar todas las órdenes, preguntas y comentarios informales de Hitler. Utilizando un sistema de tarjetas anotadas alfabéticamente, prácticamente podía anticipar los pensamientos de Hitler. Posteriormente, emplearía este sistema para discernir quién había sido fiel al Führer y quién lo había traicionado. Partiendo desde cero y sin formar parte del círculo íntimo de Hitler desde los primeros años, Bormann se colocó cerca del líder. Con la inminencia de la guerra, tendría una oportunidad aún mejor de consolidar su relación con Hitler. En 1936, consciente de la preferencia de Hitler por Obersalzberg en los Alpes bávaros, Bormann adquirió 1.800 hectáreas de bosque y 80 hectáreas de tierra cultivable a un precio irrisorio. La transacción se llevó a cabo a través de la Fundación Adolf Hitler, bajo el control de Bormann. A lo largo de los 12 años del Reich, empresas alemanas como Krupp y AEG aportaron a Hitler el equivalente actual de 4.000 millones de euros. Oficialmente destinados a fines culturales, la mayor parte de estos fondos se dedicó a satisfacer los deseos personales de Hitler. En el corazón de este paisaje espectacular, Bormann supervisó la residencia rural de Hitler, el Berghof. No toleraba obstáculos en su camino y mediante generosas transacciones compró la aquiescencia de aquellos que pudieran disentir en la región. Casas y árboles fueron arrasados para asegurar que nada molestara a los visitantes de Hitler en este idílico refugio. Bormann llevó a cabo la expropiación de una finca rural cercana al Berghof para asegurar que el Führer, siendo vegetariano, tuviera acceso a verduras de la máxima calidad en su mesa. Aunque Bormann tenía una numerosa familia para alimentar, con su esposa Gerda y 10 hijos, también atendió el deseo de Hitler de tener una torre en el campo. Se mudaron a Obersalzberg cuando el hijo mayor tenía 7 años. Aunque la imagen de Bormann como un padre dedicado a la familia se proyectaba públicamente, en realidad Hitler, el partido, y más tarde varias mujeres, ocuparían un lugar preeminente en su vida en lugar de su familia. A lo largo de su ascenso desde sus modestos comienzos, la lealtad a Hitler era esencial, pero lo primordial era su supervivencia personal. Ante la declaración de la guerra, Bormann se hizo construir un búnker en la montaña. De esta manera, si los sueños de conquistar el mundo fracasaban, él estaría a salvo. En mayo de 1941 se presentó a Bormann una oportunidad inesperada. Rudolf Hess, lugarteniente del Führer, viajó clandestinamente a Gran Bretaña en una misión de paz personal.
Hitler repudió públicamente a Hess, convirtiendo aquel viaje en un desastre para las relaciones públicas del régimen, excepto para Martin Bormann. Hess había sido el compañero más antiguo de Hitler, y ante su traición, Bormann actuó con más fervor que el propio Führer. Eliminó el nombre de Hess de toda la bibliografía del partido, expulsó a la esposa e hijo de Hess de su casa, e incluso borró cualquier conexión entre su familia y Hess. En un acto de confianza, Hitler promovió a Bormann al cargo de lugarteniente, sucediendo a Hess. A partir de ese momento, desempeñó sus funciones con una eficacia impecable. Hitler elogiaba a Martin Bormann con admiración, expresando: «Cosas que a otros les llevan un día, Bormann las realiza en 2 horas y nunca descuida nada. Sé que emplea métodos brutales, pero cuando le asigno una tarea, puedo despreocuparme de todo». Además, Hitler destacó la precisión de los documentos de Bormann, señalando que solo necesitaba responder con un sí o un no, lo que le ahorraba mucho tiempo. Mientras otros tardaban horas, con Bormann podía resolver en 10 minutos lo que otros llevaban más tiempo realizar. Bormann siempre estaba disponible para Hitler, sin importar lo extraño o inesperado que fuera el encargo, ni la hora en la que se presentara la solicitud. Aunque al principio de su matrimonio, Bormann y su esposa Gerda disfrutaban de una vida familiar feliz, con Hitler como padrino de su hijo mayor, Adolf Martin Bormann. La guerra marcó el fin de esa tranquilidad. Con el inicio del conflicto, cualquier pretensión de vida familiar desapareció. Bormann tuvo varias relaciones extramatrimoniales, llegando incluso a invitar a algunas de estas mujeres al cuartel general de Hitler. Albert Speer, entre las sombras del Tercer Reich. Albert Speer afirmó a principios de la década de los 70: «Si Hitler tuvo alguna vez un amigo, ese fui yo». No obstante, Speer matizó esta afirmación, aclarando que la palabra clave en la frase era el sí. A pesar de ello, la cercanía entre ambos fue evidente durante más de una década. Conoció a Hitler en 1931. Era uno más de los que estaba entre el público en un mitin. Quedó deslumbrado por el líder, por su oratoria enérgica. Se afilió al partido y comenzó a colaborar. Albert Speer, inicialmente relegado a pequeños proyectos y reformas, vio cómo su camino se entrelazaba con el del líder carismático de Alemania. Después de años de espera, el momento crucial llegó con la presentación de diseños para el Congreso de Nuremberg. Hitler, un espectador implacable, seleccionó sin mirar al joven arquitecto y lo despidió fríamente. Sin embargo, en una inesperada evolución, Speer fue invitado a un almuerzo en una reunión subsiguiente, donde las miradas celosas de ministros y asesores no pasaron desapercibidas. Este encuentro marcaría el inicio de una relación que trascendería la arquitectura para convertirse en una alianza que desafiaría el tiempo y las expectativas. Speer, el confidente y ejecutor de los grandiosos sueños de Hitler, se convertiría en un hombre de confianza, compartiendo no solo proyectos faraónicos, sino también charlas cotidianas y hasta vacaciones. En esta alianza, los sueños colosales de Hitler encontraron a un arquitecto dispuesto a convertirlos en realidad. La relación entre Albert Speer y Adolf Hitler fue única y compleja, caracterizada por una combinación de lealtad, confianza y colaboración. Aunque comenzó de manera discreta con proyectos menores, como reformas y presentación de diseños, la conexión entre ambos se intensificó con el tiempo. Hitler, cautivado por la habilidad de Speer para concretar sus visiones, lo elevó a un papel más destacado. Speer se convirtió en el arquitecto de confianza y mano derecha de Hitler, llevando a cabo proyectos arquitectónicos a gran escala y materializando las grandiosas ideas del Führer. La relación trascendió lo profesional y se convirtió en una amistad cercana. Speer acompañaba a Hitler en sus viajes, participaba en sus charlas cotidianas y compartía proyectos ambiciosos. Aunque la dinámica no estaba exenta de celos y tensiones con otros miembros del círculo cercano de Hitler, Speer se consolidó como uno de los confidentes más importantes del Führer. El nido del águila, Berghof. Nadie pensaba que los plazos se iban a cumplir cuando comenzaron a construir la Kelsteinhaus, traducción alemana para el nido del águila. Pero llegar a tiempo era parte fundamental del proyecto. Era el gran regalo, fastuoso y desmesurado, que Martin Bormann había pergeñado para su jefe, Adolf Hitler, su homenaje por los 50 años del Führer. La casa alpina está ubicada en un lugar increíble.
la punta de una montaña. La hicieron lujosa y sólida a la vez. Pero la excepcionalidad de este proyecto no la da el Fausto, sino que es una de las pocas construcciones que pertenecieron al Führer que aún queda en pie. A una decena de kilómetros de Salzburgo, a 1800 metros de altura, esta casa fue pensada como un lugar de descanso para Hitler. También deseaban destinarla al uso de mandatarios extranjeros que lo visitaran en su residencia de retiro. Bormann quedó cautivado por la monumental dificultad que presentaba el proyecto. Todo estaba por hacer, desde los caminos para acceder a la base hasta la perforación de la montaña, el transporte de materiales hasta la cumbre. El tiempo apremiaba, y parecía una hazaña imposible terminar antes del aniversario de Hitler. Sin embargo, contra todo pronóstico, la obra se completó puntualmente. El costo, elevado no solo en términos económicos, fue marcado por el sacrificio humano, con la trágica pérdida de 12 operarios durante el proceso. Bormann, decidido a cumplir con el plazo, ordenó jornadas ininterrumpidas de trabajo, con precarios focos iluminando las tareas incluso durante las noches. El desafío de construir el nido del águila implicó la creación de una ruta asfaltada de más de 6 kilómetros. Tallar la montaña, picar la piedra y allanar terreno aparentemente impenetrable fueron tareas colosales. Además, se reparó el antiguo sendero que llevaba a la casa a lo largo de la montaña y se preparó la infraestructura para instalar un ascensor que permitiera a Hitler alcanzar la cumbre. Este tramo resultó ser la parte más costosa del proyecto y, trágicamente, la que cobró más vidas. La perforación de la montaña, la creación de una cavidad y un túnel vertical para el ascensor exigieron un esfuerzo monumental y, en última instancia, un sacrificio humano considerable. La magnitud del proyecto requirió la implementación de un teleférico para transportar los materiales hasta la cumbre. Cientos de hombres fueron contratados, aunque su trato a menudo se asemejaba al de esclavos, enfrentando cargas pesadas y jornadas laborales inhumanas. Para acelerar los tiempos, bloques prefabricados fueron transportados, dando la impresión de una vivienda lista para ensamblar. Se estima que, ajustado a valores actuales, se invirtieron más de 150 millones de dólares en esta empresa faraónica. En el pueblo, mientras observaban a los obreros y dirigentes supervisar el progreso, se popularizó un chiste. Comparaban la situación con la fiebre del oro, donde cada día llegaban buscadores de fortuna para cambiar sus vidas. La diferencia residía en que, en lugar de buscar oro en ríos o montañas, solo necesitaban posicionarse debajo de una ventana. No se trataba de encontrar oro, sino de esperar a que Bormann lo arrojara por esa ventana. La construcción del nido del águila se justificó en gran medida por su proximidad al Berghof, la segunda residencia oficial de Hitler, donde pasaba una considerable parte del año. Lo que inicialmente fue un lugar de descanso, se transformó con el tiempo en la sede gubernamental alternativa de Alemania, dada la cantidad significativa de tiempo que Hitler dedicaba allí. Desde sus días después de salir de prisión en 1924, Hitler alquiló una modesta casa alpina, donde encontró la inspiración y trabajó en sus futuros pasos políticos. Su enamoramiento por el lugar lo llevó a adquirir la casa en 1932, según la versión oficial, con las regalías generadas por las numerosas ediciones de Mi lucha. En 1936, esta casa alpina austera se transformó en una majestuosa mansión de 30 habitaciones. La ampliación del Berghof llevó a Hitler, a pesar de sus limitaciones en el diseño, a tomar personalmente las riendas de la creación de los planos. Para ello, solicitó prestados a su arquitecto y ministro, Albert Speer, diversos implementos, mesas de dibujo, lápices, reglas y demás materiales necesarios. Apegado a la casa original, Hitler decidió conservarla y agregarle nuevas construcciones, creando así un monstruo arquitectónico. Sin embargo, este engendro debía ser revisado por profesionales sin que su creador original se enterara. Debían corregir los errores de principiante y, al mismo tiempo, evitar despertar su furia. Hitler afirmaba que esa casa de montaña le brindaba paz interior y estimulaba sus pensamientos, siendo el escenario de la concepción de sus discursos más importantes. Pero la transformación no se limitó a la monstruosa ampliación de la casa. El Berghof se integró en algo mucho más vasto, el Obersalzberg.
Este complejo de viviendas y construcciones surgió alrededor del Berghof, impulsado por la visión de Martin Bormann, quien, al percibir la predilección de Hitler por el lugar, se apresuró a comprar todas las casas y terrenos circundantes. El éxito no se debió únicamente a sus habilidades como negociador. Algunos vendieron gustosamente, otros se vieron obligados a ceder ante amenazas, algunos fueron expropiados y unos pocos fueron desplazados de sus hogares sin compensación alguna. Bormann, en representación del Estado alemán, se apoderó de toda la zona. El dinero, claramente, no provenía de los derechos de autor de mi lucha. Demolió cada una de las viviendas en la zona y enfrentó problemas con la iglesia local al ordenar la retirada de todas las cruces que marcaban las tumbas a lo largo del camino. Esta tradición centenaria oscurecía el carácter del Führer mientras se dirigía a su casa, según Bormann. Bormann, Albert Speer y Hermann Göring fueron solo algunos de los altos jerarcas que construyeron residencias cercanas a la del Führer. Celebraban reuniones de gabinete en este paisaje agreste, transformando por completo la zona. Surgieron hoteles de lujo, barracas para obreros y soldados, restaurantes, oficinas públicas y viviendas para la nueva ola de empleados. El Obersalzberg se erigía como un nuevo epicentro del poder, y el Nido del Águila se alzaba como su corolario, la joya de este nuevo poblado. El Nido del Águila no solo cumplía la función de proporcionar una imagen diferente de Hitler, sino que también buscaba forjar la imagen de un estadista sereno, firme y seguro de sí mismo. Las fotografías y filmaciones del líder en este paisaje paradisíaco, ya sea disfrutando del aire libre o trabajando en su escritorio, pretendían proyectar una imagen pública cuidadosamente construida. Era una representación ficticia y idílica, destinada a encubrir las atrocidades que ocurrían en el sistema concentracionario. En las primeras horas del día, Hitler solía despertar temprano para disfrutar de las impresionantes vistas alpinas desde su dormitorio. La atmósfera relajada del Nido del Águila se convertía en el escenario donde el líder planificaba estrategias y tomaba decisiones cruciales para la maquinaria del Tercer Reich. El comedor del Nido del Águila se convertía en el lugar donde se gestaban decisiones cruciales y se debatían asuntos de importancia. La vida cotidiana de Hitler incluía encuentros con otros líderes nazis, pero también con invitados extranjeros que eran recibidos con pompa y ceremonia. En la sombra del Führer, las SS y la Gestapo en el círculo de Hitler, Reinhard Heydrich tuvo un meteórico ascenso dentro de las SS y la Gestapo, y su habilidad para amalgamar la inteligencia, la brutalidad y la lealtad ideológica captó la atención del Führer. Designado como el líder de la Reichssicherheitshauptamt, Heydrich supervisó la gestión de la policía secreta, la seguridad del Estado y la inteligencia. La relación entre Hitler y Heydrich se caracterizó por una mezcla de respeto y utilidad pragmática. Heydrich, hábil en la manipulación de información y en la ejecución de las políticas del Estado más brutales, se ganó la confianza del Führer. Su capacidad para llevar a cabo las órdenes más draconianas, como la organización de la Conferencia de Wannsee en 1942, donde se delineó la implementación práctica de la solución final, consolidó su posición en el círculo íntimo de Hitler. Sin embargo, la relación entre ambos no estuvo exenta de tensiones. Heydrich, apodado por algunos como el joven César, se ganó la enemistad de algunos líderes nazis debido a su ambición desmedida y su falta de escrúpulos. Su papel en la cristalización de políticas genocidas y su crueldad implacable crearon una dinámica compleja con Hitler, quien, aunque apreciaba su eficacia, también percibía la amenaza latente en su subordinado ambicioso. Himmler, el Reichsführer de las SS, desempeñó un papel fundamental en la ejecución de las políticas de persecución y represión. Su relación con Hitler se desarrolló a lo largo de los años en una combinación única de lealtad fanática y utilidad estratégica. Himmler, al igual que Heydrich, compartía la visión racial y antisemita del partido, y su dedicación a la pureza racial y la expansión territorial a través de la violencia le granjeó la admiración de Hitler. Himmler se distinguió por su ética de trabajo implacable y su dedicación fanática a la visión. Su método de trabajo se caracterizaba por una atención meticulosa a los detalles y una planificación exhaustiva.
A pesar de su eficacia en la ejecución de las políticas del régimen, Himmler no era un político que buscara la popularidad a través del carisma público. Prefería operar en las sombras y trabajaba diligentemente detrás de escena para cumplir con los objetivos del Führer. Su falta de inclinación hacia la exposición pública podría deberse en parte a su personalidad reservada y su dedicación a las operaciones clandestinas. Su imagen austera y su habilidad para evitar los reflectores políticos no significaban que Himmler careciera de influencia. Al contrario, su posición dentro del círculo íntimo de Hitler y su control sobre las fuerzas de seguridad y represión hicieron de él una figura clave en la maquinaria nacionalsocialista. Eva Braun y Hitler, un amor en la tormenta. Nacida el 6 de febrero de 1912, Eva tuvo una infancia idílica. Fue una niña amante de los deportes y de las novelas del oeste. En octubre de 1929, en el taller fotográfico de Heinrich Hoffmann, un destino inesperado comenzó a tejerse para Eva Braun. Mientras Adolf Hitler, el futuro Führer, visitaba a su amigo de partido, la joven capturó su atención de manera irrevocable. En una carta a un familiar, Eva describía a Hitler como un hombre de cierta edad, con un bigotillo gracioso. Fue en ese momento, con un tono amable y una invitación a la ópera, que la conexión entre ambos se inició. Pero antes de embarcarse en su idilio, Hitler, previsor como siempre, investigó el árbol genealógico de Eva, asegurándose de que no tuviera rastros judíos. La relación entre los dos amantes no fue nada fácil. Prueba de ello son los dos intentos de quitarse de en medio de Eva. El primero fue en 1932, durante la extenuante gira electoral de Hitler para alcanzar el poder que lo llevó a pronunciar hasta 4 discursos diarios. Eva se sentía sola, y con la intención de llamar la atención de Hitler, se pegó un tiro en el pecho con la pistola de su padre. El segundo intento tuvo lugar en 1935, cuando Hitler ya se había hecho con el poder absoluto en Alemania. Los motivos fueron los mismos. Eva Braun se sentía sola y abandonada. Los viajes de Hitler eran constantes, pasaban pocos días juntos y él no prestaba atención a sus quejas. A pesar de que Hitler empezó a prestar más atención a Eva, el papel de ésta seguía siendo discreto. Solo un círculo de confianza muy reducido sabía de su relación con Hitler. Se podría decir que Eva Braun vivía a la sombra del Führer. A pesar de que las mujeres jugaron un papel secundario en la vida de Hitler y que la cúpula de mando eran todo hombres, las mujeres eran esenciales en la política del Führer. En la majestuosa guarida del lobo, donde las montañas de Obersalzberg albergan secretos de guerra, la vida de Eva Braun se vio inmersa en la vorágine del conflicto que sacudía la tierra. En el año 1941, el Berghof se erigió como el cuartel general, donde las estrategias bélicas se forjaban con la intensidad del acero en llamas. Entre murmullos de militares y sombras de decisiones cruciales, la mansión se llenaba de figuras uniformadas, y el velo de la vida privada se desvanecía ante la imponente presencia de la guerra. Hitler, líder indomable, se sumía en meses de batallas, dejando tras de sí un rastro de incertidumbre y sacrificio. Eva, en su anhelo, creía en la llegada de una paz futura, anotando sus esperanzas en cartas que resonaban como susurros en el viento. En 1942, Obersalzberg veía a Hitler como un visitante fugaz, pero en esos momentos efímeros, Eva Braun se convertía en la tejedora de instantes familiares, capturando la esencia de un líder en su diario visual. La guerra, cruel amante del tiempo, separaba a la pareja, y en las páginas íntimas de su diario, Eva plasmaba su dolor. El tiempo es delicioso, y yo, amante del hombre más grande de Alemania y del mundo, debo permanecer en la quietud de mi ventana. Su corazón anhelaba una respuesta en el silencio de 3 meses de ausencia. En los diarios de Goebbels, el 25 de junio de 1943, una nota reverbera sobre Eva Braun. Está imbuida de cultura. Su juicio artístico resuena con inteligencia y madurez. Es el bastión que sostiene al Führer en esta tormenta de la historia. Así, en la encrucijada de la guerra, Eva Braun se erigía como un faro de apoyo y cultura en medio de la tormenta que asolaba la tierra. Sombras y secretos. Hans Baur y Theodor Morell en el círculo de Hitler. Hans Baur y Theodor Morell fueron 2 figuras distintivas dentro del círculo íntimo de Hitler. Cada uno desempeñó un papel singular y, en cierta medida, paradójico en la esfera personal y profesional de Hitler.
Hans Baur, un piloto de la Luftwaffe de carrera, se convirtió en el piloto personal de Hitler en 1932. Su conexión con el Führer se forjó en los cielos y se extendió a lo largo de la tumultuosa era del Tercer Reich. Baur no solo transportaba a Hitler en sus viajes, sino que también se convirtió en un confidente y amigo cercano. Su posición única le permitió presenciar de primera mano la evolución de la vida de Hitler, desde sus triunfos iniciales hasta los oscuros días finales en el búnker de Berlín. A lo largo de la guerra, Baur se mantuvo a la vanguardia de la maquinaria del Estado, transportando a Hitler a diversos frentes de batalla y siendo testigo de las decisiones críticas que marcaron el destino del Tercer Reich. Su lealtad al Führer fue incuestionable, y aunque su posición no era política en el sentido convencional, su papel como piloto personal lo convirtió en un participante directo en la narrativa de la guerra y la caída del régimen. Por otro lado, Theodor Morell, un médico personal de Hitler, ingresó al círculo de confianza del Führer de una manera diferente. Su relación con Hitler se centró en la esfera de la salud, pero su impacto se extendió más allá de las consultas médicas. Morell, a quien se le atribuyó la introducción de tratamientos poco convencionales y controvertidos, como inyecciones de vitaminas y sustancias complejas, se convirtió en una figura intrigante en la vida de Hitler. Morell, nacido el 22 de julio de 1886, trajo consigo una mezcla de métodos médicos y teorías poco ortodoxas. Aunque sus tratamientos no siempre fueron respaldados por la comunidad médica, Morell logró ganarse la confianza de Hitler, quien a menudo buscaba su asesoramiento en cuestiones de salud. La relación entre ambos fue más allá de lo médico, ya que Morell también sirvió como un confidente ocasional. Conspiraciones en la oscuridad, el declive de la cúpula nazi. En un giro trágico, el mariscal de campo Erwin Rommel, conocido como el Zorro del Desierto, se encontró en una encrucijada ética. Consciente de la inevitabilidad de la derrota alemana, Rommel, junto con otros altos oficiales, comenzó a considerar la posibilidad de una negociación de paz por separado con los aliados occidentales. Este grupo de conspiradores, conocido como el Círculo de Kreisau, buscaba evitar una ocupación soviética en el este de Alemania y al mismo tiempo poner fin al conflicto de manera más controlada. La traición de Rommel reflejaba la creciente desilusión dentro de las filas militares. La percepción de que la guerra estaba perdida y el desencanto con las tácticas despiadadas del régimen condujeron a un replanteamiento silencioso de la lealtad hacia Hitler. El Círculo de Kreisau y otros grupos similares manifestaron una resistencia interna, una traición encubierta que socavaba la autoridad del Führer en sus momentos más críticos. El complot más conocido contra Hitler se gestó en el corazón mismo de la máquina militar. El intento de asesinato del 20 de julio de 1944, también conocido como la Operación Valkyria. Klaus von Stauffenberg, un coronel del ejército alemán y miembro activo del Círculo de Kreisau, llevó a cabo un audaz intento de asesinato colocando una bomba en la guarida del Lobo, el cuartel general de Hitler en Prusia Oriental. Aunque la explosión causó daños considerables, Hitler sobrevivió milagrosamente, sufriendo solo heridas leves. La Operación Valkyria, concebida como un acto desesperado para poner fin a la guerra y al régimen, reveló las profundas divisiones dentro del ejército alemán. Stauffenberg y sus cómplices, que incluían a oficiales de alto rango como Ludwig Beck y Erwin von Witzleben, se arriesgaron a traicionar a su líder en un intento desesperado de cambiar el curso de la historia. Sin embargo, el fracaso del complot resultó en represalias brutales. Miles de personas, incluyendo a aquellos conectados con la conspiración y muchos inocentes, fueron ejecutados en un acto de venganza implacable por parte del régimen. En el último suspiro del régimen, el ministro de Armamentos y Producción de Guerra, Albert Speer, también se distanció de Hitler. Consciente de la inminente derrota, Speer eligió no seguir las órdenes de Hitler de llevar a cabo la política de tierra quemada, destruyendo infraestructuras y recursos antes de la llegada de las fuerzas aliadas. Esta decisión, aunque no una traición activa en sí misma, marcó una desobediencia significativa hacia las directrices autodestructivas del Führer y contribuyó a mitigar el sufrimiento de la población alemana en las etapas finales de la guerra. En las páginas perdidas del diario del teniente general Hans Baur,
confiable confidente en el círculo íntimo de Adolf Hitler, se plasma el relato épico de los momentos finales del Tercer Reich. En las profundidades de un búnker subterráneo en Berlín, el 30 de abril de 1945, las palabras de Baur revelan el telón de tragedia y desesperación que envolvía al Führer. Hitler se aproximó, apretando con fuerza mis manos, rememoró Baur, cuya existencia se desvaneció en 1993, a la edad de 96 años. Baur, es hora de la despedida. Mis propios generales me han dado la espalda. Mis leales soldados renuncian a la lucha, y yo, incapaz de continuar. Intenté persuadirlo, asegurándole que aún había aviones disponibles y que podía llevarlo lejos, a Japón, a la Argentina, o a donde los benevolentes jeques lo recibirían con brazos abiertos, agradecidos por su posición contra los judíos, relató el piloto. La guerra alcanzará su fin con la caída de Berlín, y yo estaré aquí, de pie o cayendo junto a Berlín, respondió Hitler con firmeza. Un hombre debe reunir la valentía necesaria para enfrentar las consecuencias, y por ende, estoy poniendo fin a esto ahora. Sé que mañana millones de personas me maldecirán. Eso es mi destino. Pero los rusos son conscientes de mi presencia en este búnker, y temo que utilicen bombas de gas. Aquí hay extractores de gas, lo sé, pero ¿se pueden realmente confiar en ellos? En todo caso, yo no confío, y hoy lo concluyo. Tragedia y traiciones. La caída de los colaboradores del Tercer Reich. En las ruinas del Tercer Reich, la caída de Adolf Hitler fue seguida por la desintegración de la cúpula nacionalsocialista, marcando el trágico epílogo de una era. Hermann Göring, el mariscal del Reich y sucesor designado, quedó en una encrucijada tras la muerte de Hitler. Ante la confusión reinante, Göring se autoproclamó líder del Reich y trató de establecer contacto con los aliados para negociar la rendición. Este acto fue interpretado por Hitler como una traición, y Göring fue destituido de todos sus cargos. Capturado por las fuerzas aliadas en mayo de 1945, Göring esperaba ser un testigo de los juicios de Nuremberg. Sin embargo, antes de enfrentar su destino en el banquillo de los acusados, se suicidó con cianuro el 15 de octubre de 1946, evitando así la sentencia que probablemente lo condenaría por crímenes de guerra. Heinrich Himmler, el siniestro líder de las SS, adoptó una ruta diferente. En un intento desesperado por salvar su vida, Himmler intentó negociar secretamente con los aliados occidentales después de la muerte de Hitler. Sin embargo, al ser descubierto, fue detenido por las fuerzas británicas. Antes de enfrentar juicio, Himmler optó por el suicidio ingiriendo cianuro el 23 de mayo de 1945. Su muerte truncó cualquier posibilidad de que respondiera por sus horrendos crímenes en un tribunal. La figura de Albert Speer también se desvaneció en los prolegómenos del juicio. Speer, conocido por su eficiencia en la gestión de la economía de guerra, intentó desligarse de los crímenes del régimen al admitir su responsabilidad, aunque limitada, en los juicios de Nuremberg. Fue condenado a 20 años de prisión por crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Durante su encarcelamiento, Speer reflexionó sobre sus acciones y escribió extensamente sobre el colapso del régimen nacionalsocialista. Fue liberado en 1966 y dedicó sus últimos años a la escritura y la reflexión, falleciendo en 1981. Martin Bormann optó por un camino más misterioso. Después de la muerte de Hitler, Bormann intentó escapar de Berlín y evadir la captura. Durante décadas, su destino fue incierto. Sin embargo, en 1972, sus restos fueron descubiertos en Berlín y confirmados mediante pruebas de ADN. La verdad sobre su muerte, en medio del caos de la batalla y la rendición, arrojó luz sobre el destino de uno de los colaboradores más cercanos de Hitler. Joseph Goebbels tomó una ruta sombría hacia el final. Después del suicidio de Hitler, Goebbels asumió brevemente el liderazgo del Reich y junto con su esposa Magda orquestó el asesinato de sus 6 hijos antes de suicidarse el 1 de mayo de 1945. Su trágico final marcó el colapso total de la jerarquía nacionalsocialista. Heinrich Müller, jefe de la Gestapo, enfrentó un destino más esquivo. Desapareció en los últimos días de la guerra y su paradero sigue siendo un misterio. Se presume que murió en Berlín,
pero la ausencia de pruebas concluyentes alimenta teorías sobre su posible escape.